Buenas tardes, bienvenidos a todos, a todas. ¿Cómo están? Bueno, ahí estamos viendo que se empiezan a sumar participantes. Bueno, hoy estamos con ingeniero Gabriela Cubulazo. Vamos a hacer la tutoría del módulo 3 de sus clases, la parte de estructura. Vamos a estar revisando, como hacemos en todas las tutorías, el buzón de preguntas, las preguntas que nos fueron dejando en la semana de todo el contenido. Y bueno, aprovechen que vamos a estar hablando con Gabriela, con una experta. Es un lujo poder estar con ella, así que aprovechen este momento para ir haciendo las preguntas que ustedes consideren a medida que avancemos en la tutoría, y vamos a tratar de responder todo lo que se pueda en el marco de la tutoría. Gabriela, te deseo la palabra. Justo tomando un mate. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, iniciaríamos ahora veo gente conocida ahí en el chat. Iniciaríamos ahora lo que es la tutoría del módulo de estructuras. Supongo que habrán podido ver los materiales y ver los videos, y bueno, si se les presenta alguna duda, podrán aprovechar para preguntar. Yo preparé una pequeña presentación para tocar algunos puntos que me parece interesante a veces sintetizar, y es mucho más fácil cuando estamos cara a cara y ustedes pueden eventualmente tomar la palabra y hacer algún comentario o hacer una consulta. Después vamos a tener un espacio para responder las preguntas específicas que hay. Bueno, saludo a gente conocida que está diciendo buenas tardes en el chat. Comenzamos. Dale, dale, ahí busco las preguntitas y empezamos nomás. Yo comparto pantalla entonces. Sí, compartí, a ver, veo que salga todo bien. Uh-huh. Perfecto. Un segundo, a ver si se ve. Ahí estaríamos. Ahora, ¿se ve bien? Sí, perfecto, se ve y se escucha perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, simplemente yo lo que junté es como una serie de tips y de puntos que me parecía que estaba bueno hablarlos, como les decía antes, en una instancia en la cual puede tener un espacio de repregunta. No hice una síntesis cronológica ni ordenada de los materiales que están en el aula, simplemente tomé una secuencia que me parece de pensamiento para lo que es la definición lógica de una estructura. Dentro de esa propuesta estructural, yo les planteo en los materiales que ustedes, al pensar en la estructura, en realidad tienen que pensar en una serie de variables que se insertan en el diseño estructural. Parece que la estructura está escindida de algunas cosas, y en realidad cuando uno empieza a diseñarla no puede dejar de tener que incorporar variables que tienen que ver, por un lado, con lo que son los condicionantes externos, que tienen que ver con el tipo de cargas que hay, con cómo defino yo las uniones, los vínculos, qué pasa en ese entorno, dónde está ubicada la obra, dónde vamos a armar el proyecto, qué condicionantes hay que son ambientales, qué condicionantes hay de recursos. Todos esos condicionantes externos me van definiendo una serie de variables que yo debo tenerlas en cuenta. Las tengo en cuenta para el proyecto arquitectónico, pero entienden la estructura como la síntesis mínima de lo que es el proyecto arquitectónico. Es decir, si la estructura no está, la arquitectura no existe. Así que en realidad todas estas variables condicionan el diseño estructural que yo voy a hacer. Y me definen, ya hablando más técnicamente sobre los elementos que componen la estructura, una serie de lo que llamamos esfuerzos internos. O sea, hay elementos que están flexionados, hay elementos que están comprimidos, hay elementos que están traccionados, hay elementos que soportan varias de esas solicitaciones simultáneamente, y entonces yo tengo que colocarlos, diseñarlos, analizarlos y pensarlos como para que soporten esos esfuerzos.
Y además tengo que pensar la materialidad que le voy a dar. Y la materialidad tiene una incidencia muy importante, porque los materiales tienen diferentes características que nosotros llamamos, la palabra técnica son características mecánicas. Quiere decir, el comportamiento del material está definido por cómo es el material, por cómo se genera, por de dónde sale, si es un material natural, si es un material industrializado, y eso me define que tiene particularidades en cómo funciona, cómo se puede usar en relación a todo lo que hablamos antes. Esperen que voy a prender, ahí está, creí que tenía prendido el puntero, no me había dado cuenta. Entonces, todos estos condicionantes, cuando yo meto el material, me aparecen un montón de cosas más. Digo, bueno, el material es un material natural, es un material que soporta bien cierto tipo de cargas, que no soporta bien otro tipo de cargas, que es muy deformable, que no es tan deformable. Entonces, las características mecánicas, el módulo de elasticidad transversal, la resistencia, y después también si existen, que nos viene bárbaro que existan, qué reglamentos hay que nos dan elementos que nos hacen definir las piezas estructurales con un poco más de respaldo. O sea, existe reglamento para algunos materiales, no existe reglamento para otros materiales, sobre todo en los diferentes países, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos definido un reglamento de madera desde hace pocos años. Antes no teníamos reglamento de madera y para poder diseñar una estructura de madera teníamos que irnos a buscar reglamento a Estados Unidos, a Europa o a países vecinos, a Brasil, por ejemplo. Y además interviene otra ítem más que aporta al diseño estructural, que es la forma de la sección que tiene ese elemento estructural. Esa forma que me define no solo la cantidad de material que hay, o sea, si es rectangular, si es cuadrado, qué ancho tiene, qué altura tiene, si es circular, y el tamaño me define cuánto pesa, ¿sí? Tomando en cuenta de qué material está hecho y qué peso específico a lo mejor tiene ese material. Y además, la forma tiene, según cómo se dispone el material, un diferente comportamiento. O sea, una sección rectangular va a ser más adecuada para algunas solicitaciones, como por ejemplo es mejor para ser sometida a flexión, y a lo mejor una sección circular o cuadrada va a ser mejor para otro tipo de solicitación. Quiere decir que este espectro de variable es lo que incide en la estructura que yo voy a definir. Entonces no es un tema tan simple y no es un tema tan plano. Tiene un montón de aristas que uno debe tocar y que cuando modificas una se te empiezan a modificar las otras. Nosotros lo que tenemos que garantizar siempre, sí o sí, además de construir algo que sea habitable o que por lo menos pueda cumplir con el uso que uno quiere darle, tengo que garantizar ciertas condiciones que son de seguridad, que tiene que ver con que sea estable, o sea que no se caiga frente a las cargas, que no se rompa, condiciones de resistencia, y además ciertas condiciones que a veces se dejan de lado, que son las de las deformaciones. La rigidez, nosotros le llamamos rigidez, y es la capacidad de no deformarse o de oponerse a las deformaciones que tiene esa estructura que yo proyecto, y que va a tener que ver con el material, por un lado, pero además con el diseño de la estructura, uniones, vínculos, etc. ¿Por qué? Porque yo tengo que componer con el material estructural o con los elementos estructurales, que a veces son elementos tipo barra, una viga, una columna, una correa, un cable, un tensor, esos son elementos lineales. Esos elementos lineales yo a veces los uso combinados con elementos que son placas. Entonces tengo cielos rasos, tengo entrepisos, tengo pisos, tengo plateas, tengo losas. Entonces combino elementos estructurales con elementos, elementos tipo placa con elementos tipo barra. Y tengo que garantizar un mecanismo mínimo de estabilidad, garantizando que en todas las direcciones esa estructura que yo propongo, que es en 3 dimensiones, y lo que más nos cuesta cuando hacemos un proyecto
de la escala que sea, desde algo pequeñito hasta algo muy grande, es pensarlo en 3 dimensiones. Pensar un objeto en 3 dimensiones y pensar que cualquier dirección que tenga algún tipo de acción o de carga debe ser capaz de soportarlo. Entonces, si yo lo pienso en 3D, ese objeto tiene que ser capaz de soportar cargas verticales, horizontales en los 2 sentidos, y tiene que soportar esas cargas sin romperse, sin deformarse, sin perder estabilidad. Y además, tengo que garantizar que ese objeto no gire, no rote. Salvo que yo voluntariamente quiera hacer una casa montada en, no sé, en una platea que se pueda girar. Pero si no, yo lo garantizo constituyendo algunos elementos o conjuntos de elementos que me den esa estabilidad. Entonces armo pórticos, armo planos triangulados, armo planos que son por ahí con elementos lineales pero rigidizados con una placa. De esa manera yo tengo que garantizar que en cualquier dirección lo que es los condicionantes externos, que son las cargas, esa espacialidad que cree sea capaz de resistirla. Y que sea capaz de resistirla sin deformarse demasiado. Entonces, una de las cuestiones más críticas cuando tengo que definir todo esto es, cuando yo tengo definido mi objeto y empiezo a pensar cómo va a trabajar ese objeto, es definir las cargas. Yo tengo por un lado cargas que son fácilmente digo entre comillas, porque a veces uno no se toma el trabajo de conocer adecuadamente cuáles son los materiales o cuáles son los paquetes estructurales o los paquetes constructivos, a lo mejor de cubierta o de piso, que va a tener, y entonces después desconoce cuáles son las cargas. Pero por lo pronto, conocer las cargas permanentes, que en general nosotros las identificamos con una D, porque muchas de nuestras nomenclaturas vienen de las normas de Norteamérica, que es, en inglés D es dead, muerta. Entonces las cargas muertas que les llaman. O las cargas vivas, que son las sobrecargas de uso, de mantenimiento, y después los efectos ambientales. Yo tengo que aprender a conocerlos, o por lo menos a conocer qué incidencia van a tener en el objeto que yo voy a diseñar. Algunas cosas, si no las sé determinar, tengo que recurrir a alguna reglamentación que me ayude a encontrarla. En Argentina, en este país, nosotros tenemos todo lo que es la batería de reglamentos CIRSOC, pero la mayoría de los países tienen su propia reglamentación. Entonces, dentro de nuestros reglamentos argentinos, CIRSOC está toda una serie, que es el área o serie 100, que son de acciones. Con esa serie 100 yo puedo determinar, por un lado, con el 101, lo que son las cargas permanentes o sobrecargas mínimas. ¿Qué voy a encontrar ahí? Voy a encontrar pesos de materiales estandarizados, voy a encontrar cómo determinar las cargas permanentes, voy a encontrar cómo puedo determinar las cargas de uso según el destino, según las áreas de influencia. O sea, en esta reglamentación 101 determino esas cargas. Con la 102 puedo saber cómo es la acción del viento y encontrar cómo un viento, que es un fluido, del cual si yo pongo un instrumento de medición, me va a medir la velocidad en metros por segundo, kilómetros por hora, y yo tengo que convertir eso en carga, presión, fuerza. Entonces, en el reglamento 102 me da las herramientas para hacerlo. El reglamento 103, que es el reglamento para sismo, y el reglamento 104, que me permite determinar en las zonas donde hay nieve la carga esperada de nieve o hielo en la edificación. Las más difíciles suelen ser las cargas horizontales, y sobre todo porque uno tiene no sé cómo decirlo, es como que cuesta mucho entender que yo tengo un efecto horizontal y cómo ese efecto horizontal pasa, en definitiva, a donde tiene que ir, que es al terreno de fundación o cimentación. Por un lado, la acción del viento, que es un fluido que llega, envuelve la superficie y sigue su camino, con lo cual produce presiones, succiones,
y la incidencia es en una dirección, pero es una incidencia superficial, y la acción del sismo, que la acción del sismo es a nivel de terreno. El sismo lo que mueve es el piso. Entonces, si yo pienso en la acción del viento, que es una presión que envuelve a la superficie y sigue, obvio que por más que sea una acción primordialmente o principalmente horizontal, no tiene el mismo comportamiento y no le va a hacer lo mismo a una estructura que la acción sísmica, en donde lo que se mueve es el suelo y lo que la construcción hace es tratar de recuperar el equilibrio. Entonces se mueve el suelo y hay una inercia de la materialidad de la obra que sea, que cuando se mueve el suelo demora un poco de tiempo en acompañar ese movimiento. Y cuando va a acompañar ese movimiento, el suelo se mueve en la otra dirección. Y eso produce un movimiento vibratorio. En nuestros proyectos hay que pensarlo más o menos así. Miren, este dibujito intenta representar esto. O sea, yo tengo como si hubiera puesto de costado la construcción y dijera, bueno, esta es mi casa, supongamos, esta es la vivienda, este es el terreno, y la vivienda funciona como un voladizo frente a cargas horizontales. Tiene que estar agarrada del suelo. Entonces, recibe las cargas, y si es carga de viento, las recibe como una presión. Recibe la presión en la superficie. Este plano, con la presión del viento, intentaría caerse, pero se apoya en los planos laterales, o en los planos que haya en la dirección que viene el viento, y lo transfiere al suelo de fundación. Si hay cubiertas, si hay entrepiso, todos esos planos van transfiriendo los planos laterales y eso los transfieren al suelo de fundación. Entonces, diseñar para la acción del viento implica diseñar este envolvente, pensar en ese envolvente y pensar cómo va a transferir esos esfuerzos. En cambio, si yo pienso en la acción sísmica, lo que tengo que pensar es que lo que se me mueve es el suelo, y que entonces voy a tener una incidencia muy grande de ese esfuerzo a nivel de lo que son los planos horizontales. La acción sísmica siempre se considera como si fuera una fuerza concentrada, como si yo agarrara toda la masa de ese nivel y la concentrara en un punto, y aplicar una fuerza en ese punto. Entonces, si yo tengo dos niveles, tengo como una fuerza aplicada en un nivel y en otro nivel, y lo que se mueven son esos niveles. Entonces, la incidencia de la acción sísmica no es igual a la de la acción del viento. Ambas son horizontales, en eso sí comparten. Horizontales, digamos, no es que el viento sea así o sí, una cosa súper horizontal, pero primordialmente su dirección es horizontal. Entonces, a veces cuando uno va a elegir la materialidad y va a pensar qué incidencia va a tener esa materialidad en nuestro proyecto, hay algunas cosas que hay que pensar. No para cambiar, sino simplemente para tenerlas en cuenta y entender un poco cómo va a ser ese comportamiento. Entonces, por ejemplo, si yo voy a tener cubiertas pesadas o cubiertas livianas, fíjense que en esta obra, que es un proyecto que tiene una cubierta así alaviada, que es metálica, que es liviana, y un sector que tiene una cubierta viva, que es una cubierta pesada, entonces la incidencia de la acción del viento va a ser más importante como acción horizontal en la estructura liviana que en la estructura pesada, donde esa va a tener como un esfuerzo más grande por la acción sísmica. Y ahí es donde aparecen algunos elementos que uno quiere usar de una determinada manera, y entonces hay que ver cómo se las arregla uno con esa forma que quiere elegir. Entonces tenemos por un lado la incidencia de las cargas y por otro lado la incidencia de la forma. Digamos, una forma que es muy buscada por una cuestión de diseño y a veces por recurso, es lo que más fácil consigo, es lo que dispongo cerca de la obra, es lo que consigo más barato, son el uso de los rollizos. Entonces yo como proyectista o como diseñador tengo ese material o quiero usar ese material y bueno, entonces, ¿qué tengo que saber? Conocer, entonces, ahora la incidencia que tiene esa forma. Y digo, bueno, ¿me va a hacer lo mismo que un
una propuesta con madera a lo mejor aserrada, con secciones rectangulares o con secciones cuadradas. Y no. Por un lado tenemos una cuestión que tiene que ver con el tema de los vínculos, cómo uno un elemento con otro. Entonces, unir secciones de forma circular resulta un poquito más complejo. Entonces yo empiezo a producir como acá ciertos rebajes, esos rebajes me roban material de la sección, entonces tengo que estar seguro de que este rebaje que hice para generar la unión no me afecta al funcionamiento que yo necesito, a lo mejor de este elemento viga. Si se fijan, acá también hay un rebaje en este elemento que apoya para permitir el vínculo. Por otro lado, tengo elementos que al ser circulares tienen un comportamiento muy bueno para lo que se llaman los esfuerzos axiles, o sea, compresión o tracción. La sección circular es como la ideal para eso, pero tienen un mal comportamiento a flexión, ya vamos a hablar un segundito un poquito de eso. Pero tiene otras ventajas, por ejemplo, es más económico, lo consigo fácilmente en cantidades por precios mucho menores porque tiene poca industrialización. O sea, es un material que lo cortan, lo descascaran y te lo mandan a la obra. Más o menos el problema suele ser ese, ¿no? Lo cortan, lo descascaran y te lo mandan a la obra. O sea que ahí hay que tener cuidado porque suele estar verde. Y otro tema que tienen como defecto, no defecto porque no es algo malo que tengan, sino que es algo que yo debo considerar, es que esto no es un cilindro perfecto, porque no es que alguien vino y armó ese cilindro, sino que proviene del crecimiento de un árbol. Entonces, en realidad no es cilíndrico, sino que es tronco cónico, o sea, una sección mayor en la base, una sección más chica arriba. Entonces hay que tener mucho cuidado con los diámetros que se manejan en obra, que suelen ser diferentes, entonces es difícil diseñar nudos o vínculos estándar, que sean todos iguales, porque después te encontrás con que funciona para uno y para otros no, entonces hay que pensar un poco cómo vas a hacer para que diseñes alguna pieza que necesites extra, pero que esa se pueda adaptar. Y bueno, contar con que el diámetro que yo necesite no sea el diámetro inferior, sino que sea un diámetro promedio. Entonces cuando dicen, por ejemplo, rollizo el 20, y yo ya rollizo el 20, yo ya sé que cuento del 20 a 18. Y entonces mi diámetro es 19, supongamos. ¿Se entiende? Entonces, estéticamente tienen una estética propia muy particular, muy interesante. Estos son unos proyectos de la arquitecta Laura Bellman, que ella construye muchísimo con técnica de quinche, construye mucho con rollizo en Jujuy, en Argentina, y utiliza mucho los rollizos, y nosotros hemos trabajado, yo le he asesorado o hecho la parte estructural de varios de sus proyectos, y entonces, ¿qué recursos vamos usando cuando los elementos que vamos a usar están, bueno, no son los ideales, o cómo resolvemos algunos problemas? Entonces, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver bien, pero acá, en lugar de haber un rollizo, hay dos rollizos, esto porque esto es una viga que soporta toda la cubierta, y esta viga, al ser de rollizo, el rollizo no tiene un buen comportamiento de flexión, porque tiene mucho material concentrado al medio y no en las fibras extremas. Entonces, un recurso puede ser convertirlo en una viga doble. Estos dos rollizos están canteados ahí al medio y unidos cada tanto con unas varillas roscadas. Eso me permite ganar altura y ganar un mejor comportamiento frente a la flexión. Otro recurso que usamos es este recurso de poner diagonales en las esquinas. Eso me permite dos cosas. Primero, genero un nudo rígido entre la viga y la columna, o sea, lo que genero es un nudo aporticado. La columna trabaja mejor y la viga tiene una luz de flexión, o sea, una longitud a la cual va a estar sometida a flexión libre, más corta, porque fíjense que en lugar de considerar el apoyo de la columna a la otra columna, yo ya tengo un apoyo que es este puntal, y entonces disminuyo
esa sección, esa longitud. Y eso me da un mejor comportamiento todavía. Y además esto me genera un pórtico que es un plano resistente y que me permite entonces que yo tenga todo este espacio libre y que este apoyo central no necesite de otra cosa para estabilizarse a fuerzas horizontales. O sea, recibe las acciones de la cubierta, pero además puede trabajar a fuerzas horizontales. Acá se ve un poquito más en detalle cómo están resueltas las uniones entre el puntal y la viga, que es importante que haya una conexión que me transmite lo que yo quiero transmitir. Por un lado hay un entallado de la viga para que calce bien el puntal. Ese entallado está encolado y además tiene este fleje metálico que está vinculado con una varilla roscada que atraviesa de lado a lado, un bulón en realidad, y que eso me permite generar este vínculo. Bueno, no sé si había otra cosa. Y otra cosa importante es esta, ¿ven? O sea, ¿cómo tengo que ser inteligente para resolver las cosas cuando quiero hacer algo y que sea como yo quiero que sea? No puedo llegar sobre esta viga con las vigas de los dos lados porque se chocan en el medio, y si yo quiero que lleguen al mismo punto, apoyan mal. Y a veces es difícil lograr conseguir algún elemento que tenga toda la longitud. O aunque lo consiga, se me complica en la obra, porque yo hago la obra y tengo que levantar ese elemento, y si es muy largo, es mucho más difícil, más pesado, necesito más gente, considerando que no vamos a hacer esto con una grúa. Si tengo una pluma no tengo problema, pero si lo vamos a hacer con operarios en la obra, otro recurso es ir desfasando los elementos estructurales, entonces cada uno apoya bien, y tengo este detalle que, bueno, tengo que asumir que se va a ver de esa forma, ¿no? Bueno, acá hay una solución parecida en esta, que es como una terracita, y esta diagonal que lo que va a constituir es un plano, me va a constituir un plano rígido, diagonalizado en este punto, de tal manera que si yo tengo que soportar esfuerzos horizontales, la diagonal me va a ayudar conformando un triángulo. Acuérdense que el mejor amigo que ustedes van a tener siempre es el triángulo. Siempre que puedan conformar un triángulo y lo puedan garantizar con las uniones, bueno, listo, cero problema, ya es un plano rígido. Acá fíjense que la solución ha sido como doble. Hay rollizos dobles puestos uno encima del otro, pero además están apareados, así quiere decir que he dividido la carga en dos, poniendo un elemento al lado del otro. Y además, bueno, doble acá, así que, bueno, insisto, son recursos de cómo resuelvo cuando quiero usar elementos estructurales de una determinada forma. ¿Por qué? Porque la forma circular, si yo le quiero usar la flexión, no es una buena solución. Yo acá les hice esto muy técnico, a algunos no les va a gustar. ¿Cómo es la capacidad resistente medida en inercia, momento de inercia? Que es como lo que me aporta la forma, independientemente del material, la forma rectángulo tiene una inercia, o sea, una capacidad de oponerse a las deformaciones diferente de la forma círculo. ¿Por qué? Porque la forma trabaja mejor de una manera o de otra. Es como cuando ustedes se suben al colectivo, no sé, y el colectivo de golpe arranca y uno, ¿qué hace? Y bueno, se acomoda, o sea, no es que uno incorpora peso o incorpora masa, simplemente acomoda la masa para que se deforme menos o acompañe mejor el movimiento. Bueno, la forma rectangular es la mejor si yo quiero que esto sea un elemento flexionado. La pongo lo más alta posible. Bueno, pero ¿qué pasa si yo quiero usar un elemento circular? Y bueno, la inercia de este elemento es mayor que la de este. O si yo quiero que sean iguales, este elemento circular tiene que ser mucho más grande y empieza a tener mucho peso. Por eso a veces conviene sumarle otro arriba, gano en altura y consigo más o menos lo mismo. Acá yo simplemente hice una comparación de si yo tengo una viga de 3×6 con una sección de 91 centímetros cuadrados,
tengo un momento de inercia de 1384 centímetros a la cuarta. Quiere decir, esa es mi capacidad, no importa de dónde salió, lo importante es esa como la capacidad medida en forma que tiene esa sección, con esas medidas, 3 pulgadas por 6 pulgadas, que tiene un área, y el área, acuérdense que área es lo mismo que peso. Por ejemplo, en madera yo multiplico el área por el peso específico y sé cuánto va a pesar por metro ese elemento. Entonces, si yo tengo este elemento que tiene esta inercia, y me busco un elemento que tenga la misma sección para que tenga el mismo peso, me encuentro con que tiene una inercia que es casi la mitad. Entonces, perdón porque acá faltan las unidades. ¿Por qué casi la mitad? Y bueno, porque esa forma se comporta de esa manera. Entonces, yo tengo que inteligentemente pensarlo para que funcione mejor a como estaba planteado originalmente. Y otro recurso suele ser usar piezas cortas. Los techos, las cubiertas, las estructuras recíprocas, que se usan mucho con rollizo, se pueden hacer de madera cerrada, ningún problema, pero se usan mucho con rollizo, es porque son piezas de pequeña longitud que trabajan simplemente apoyadas. Son los conocidos techos Hogan. Pero yo no puedo pensar esta cubierta y pensar que, bueno, todos los elementos trabajan, tengo que entender el funcionamiento estructural de esta cubierta. Son piezas cortas que trabajan simplemente apoyadas. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener como viguitas cortas que no tienen problema en las uniones, las puedo resolver con uniones sencillas, pero que estructuralmente, cuando yo cargo esto, tienen de por sí un comportamiento y una solicitación a esa carga, bueno, específica de cómo están trabajando en el conjunto, no individualmente. Entonces, esto es un modelo matemático en un programa. Esta es la cubierta, así está modelado, son rollizos de 16, de 18, de 20. Esta es la cubierta, y estas son las flexiones de los elementos. Quiere decir, cada una de estas piecitas trabaja como una viguita corta, simplemente apoyada. Quiere decir, tiene una flexión controlable, poca, porque como son muchos y de poca longitud, la flexión termina no siendo un problema, pero después tengo que pensar, bueno, ¿qué pasa con las otras solicitaciones? ¿Cómo hago que eso trabaje en su conjunto? Entonces aparecen algunos esfuerzos, fíjense que acá está en amarillo el anillo exterior, que a veces le llaman encadenado. Ese anillo exterior está traccionado, porque es lo que me mantiene unida a la cubierta, y si ese anillo exterior está traccionado, yo tengo que saber que las uniones entre elemento y elemento tienen que tener un diseño que impida que se separen. Entonces lo tengo que pensar desde ahí. Y el anillo central, que es en general donde suelen ponerse estas luceras, viene muy bien para poner las luceras, es un espacio que tiene mucho corte. Quiere decir, hay mucho esfuerzo que necesita altura. Entonces, poner las luceras acá en este sector, en realidad es un recurso que acompaña a la necesidad estructural. Entonces, el uso de las diferentes soluciones requiere todo un análisis no solo numérico, tiene que ser un análisis conceptual. Yo tengo que entender cuáles son las solicitaciones que va a tener, cuáles son las cargas, dónde va a estar ubicado, está en una altura, quiero luces importantes, quiero alturas importantes, y entonces ahí los recursos van a ir como variando. Yo les muestro este proyecto, creo que lo han visto o lo van a ver o lo han trabajado en con otros tutores, con otros profes, que es el edificio del SUME, del INTI Córdoba. Este edificio se los voy a mostrar así simplemente para comentarles un par de cositas. Tiene un salón de usos múltiples que tiene una altura más importante y luces más grandes. Un sector de cocina y un sector de baños. Entonces, la estructura que se utiliza para el salón
es diferente de la que se utiliza en la cocina y se adoptó una estructura de hormigón para los baños por una cuestión de instalaciones, del tipo de suelo que había en el terreno, la necesidad de generar un plano inclinado para los paneles solares, para el termosolar, etc. Entonces este sector tiene una estructura de hormigón y un envolvente de BTC. La cocina tiene una estructura de madera con rollizos, las envolventes son de quincha, y entonces la estructura acá es mucho más simple que en el salón. En el salón había luces de como 8 metros, una cubierta invertida, teníamos importantes alturas de las columnas, entonces hubo que generar toda una serie de elementos que tomaran todas esas necesidades que hacían al proyecto y que iba aportando la posibilidad de que se concretara. Entonces las columnas, en lugar de ser simples, son columnas dobles. Estas que ustedes ven acá como palitos parados son en realidad columnas dobles. Acá en la galería se dispusieron las columnas en forma de árbol. Eso me permitía generar, tener apoyos más cerca en las vigas, porque generaba puntos de apoyo en diferentes direcciones y tomaba los voladizos que eran importantes para poder resolver las envolventes, para cubrir los muros que eran de tapial o que eran de quincha. Y además resolver las vigas, que eran largas, se resolvieron con puntales o en esta zona que tenían varios apoyos, se resolvía también con vigas dobles. Requirió todo un diseño también de la resolución de las correas de cubierta, porque como esto es una cubierta invertida, tiene diferentes pendientes, entonces cada plano era distinto y se iba como quebrando. Y entonces acá están algunos cortes, digamos, en una dirección o en otra dirección, cómo se iban resolviendo, en este caso con columnas dobles y los puntales, vigas dobles. En este sector había un sector de un apoyo que era de quincha acá arriba, y entonces había que generar apoyo para esa quincha, pero lo demás era un aventanamiento, había que dejarlos vanos, entonces esto funcionaba como un dintel. Cómo generar los nudos y permitir los apoyos de las correas que venían en dos direcciones, y tenían que permitir el paso de la viga, pero tenían que apoyarse correas quebradas, cómo generar el apoyo de ambos lados, cómo permitir los voladizos. En cambio, esto ven, acá estaba indicada todas las pendientes, que eran todas distintas, y como este es un detalle constructivo, y cómo eso se simplifica cuando baja la escala, baja las dimensiones, y con el agregado, por ejemplo, de la quincha, que ahora podía trabajar como panel. Nosotros hicimos un estudio de la quincha, cómo funcionaba como plano rigidizador, y lo que hicimos fue pedir que se pusieran faja a 45 grados, que en ambas caras tuvieran faja a 45 grados, pero opuestas, y que fueran fajas de 1 pulgada por 2 pulgadas, con 2 clavos. Funciona como plano rigidizador, pero para justificarlo técnicamente había que hacer un gasto medio un poco en contra del diseño. Entonces, bueno, esto es pensar cómo yo le aporto al proyecto soluciones. O sea, tengo un problema y le busco la solución. Y le busco la solución desde lo conceptual, desde entender cuál es la mejor solución. Obvio que soluciones siempre hay más de una, y uno encuentra la que encuentra, ¿no? Está bueno para eso trabajar en equipo, ¿no? Bueno, esto como una síntesis. Yo sé que hay algunas preguntas que por ahí vamos a ir respondiendo, no sé si alguien tiene o le han surgido algunas dudas más que quiera que respondamos ahora. Les dejo este decálogo que ya está en las publicaciones, que es de una compañera de la Facultad de Arquitectura, y que me parece que es la síntesis. Está todo lo que uno tiene que tener en cuenta. Así que bueno, no sé, ahora Agustín. Bueno, Gaby, espectacular. La verdad que me encanta que fue como un pantallazo general que abarcó
muchísimos de los temas que se vieron, así que bárbaro. Muchas gracias por eso. Mira, acá Lucrecia te dejó dos preguntas en el chat en vivo. Si querés vemos este y después pasamos a las del buzón. Te Dale. consulta si las fijaciones en general, clavos, espiralados y tirafondo, ¿cuál es el criterio de dimensiones de diámetro, largo y profundidad que deben vincular entre piezas? Bueno, hola Lucre, nos conocemos, hemos trabajado juntas incluso. En general el tema es que uno no puede, no hay recetas genéricas, no hay recetas mágicas genéricas. Hay una reglamentación sobre todo si el clavo se va a usar en estructura de madera, dentro de lo que es la reglamentación CIRSOC 601, hay todo un capítulo largo que es sobre uniones, diferentes tipos de uniones. Y ahí están, digamos, justificadas todas las diferentes soluciones que uno puede usar y cómo las puede verificar. Dentro de la reglamentación CIRSOC también yo les dejé, creo que están todas subidas al aula, corregime Agustín si me equivoco, también manuales que el CIRSOC ha ido desarrollando. Esos manuales tienen resoluciones prácticas. Entonces hay uno que es un manual de ejemplos y hay otro que es un manual para vivienda modulada. Entonces, dependiendo cuál es la solución, a lo mejor si es para alguna solución simple, se puede adaptar a alguna de las soluciones que están planteadas en el manual y adoptar esa resolución. Pero si no, el diámetro y la longitud sí tiene que ver con cuánto tiene que penetrar, por ejemplo, un clavo en una madera para que uno considere que está trabajando. Y el diámetro, bueno, dependerá de la cantidad que necesiten. Y ahí veo la otra. Perfecto. Y acá la otra que consulta Lucre es si la quincha colabora en la estructura, si la varilla es de 1 pulgada por 1 pulgada en vez de 2 por 1. Yo la verdad que ahí tengo una cuestión por ahí, bueno, sinceramente, para mí la quincha siempre colabora para rigidizar los planos, siempre. Lo he podido comprobar en un montón de situaciones en las cuales he visto cómo trabaja. ¿Cuál es el kit de la cuestión? Que uno lo tiene, si vos presentás un proyecto y el proyecto tiene que llevar un cálculo que lo justifique, hay que respaldarlo utilizando reglamentación o utilizando los reglamentos que tenés. Entonces, ¿la quincha de 1 por 1 colabora? Seguro que colabora, eso colabora sí. Ahora, ¿yo puedo confiarme de que ese sea mi único plano resistente? Puede ser que sí. Lo que pasa es que tendría que verificar cómo funciona ese 1 por 1. El problema del 1 por 1 es que es muy chiquito y cuando vos lo clavas, ya le haces un hueco que a veces está muy cerca del borde, está muy cerca la fibra del extremo de la varilla, y entonces a lo mejor el problema no es la varilla, es la unión. El 1 por 2 o el 2 por 1 en realidad te da ese margen que te garantiza que cuando vos metés 2 clavos, generaste la unión y esa unión es más confiable. Si se puede justificar mediante alguna, no sé, algún análisis que uno puede decir, mira, pasa esto, yo hago esto, bueno, toma, está eso. No sé si se Claro. entiende, Lucre. Sí, sí, perfecto. Sí, y a veces cuando se hace un entramado de madera está bueno lograr esa rigidización a través de una triangulación interna con una viga y le pones fajinas de 1 por 1 o más chica inclusive, que no dependes de la contribución de esas fajinas en la estructura, por ejemplo. Eso se hace generalmente en las obras cuando, sobre todo si son autoconstructores, además por el costo y demás, es como otra solución. Sí, aparte yo a lo que voy es, si es eso solo tu rigidización lateral, si no tenés otra cosa, la quincha sola cuesta admitirla como el único elemento. Y una solita cosa más, te digo, Agustina, si no la hago muy larga con esto. Piensen que cuando ustedes trabajan con la varillita de quincha, están siempre pensando en
en esa varillita estirándose, traccionándose. El problema puede ser cuando esa varillita se comprime, porque la madera puede, al ser varillitas muy finitas y muy largas, pueden pandear y ahí ya se quiebra la varilla y fuiste. Entonces, no hay como un respaldo que diga, bueno, falló esta vez, pero después me va a acompañar. No, falló, fuiste y no te enteraste porque está detrás del reboque. Bárbaro. Si quieres, puedes dejar de compartir la pantalla. Dale. Sí. Bueno, aprovechemos el envío, ya que están para seguir en el tema. Mira, acá te hace una consulta del Zoom. Analia te Ujú. pregunta, en el ejemplo del Zoom, ¿los empotramientos de las columnas de rollizos se realizaron de la misma manera, con la planchuela o un metálica empotrada y vinculada con bulones a la columna? En este caso, cómo se considera ese apoyo? ¿Simplemente apoyado o empotrado? La respuesta es fácil. Nunca, nunca, jamás, de los jamases, yo considero que una columna de madera se empotra en la fundación. ¿Por qué? Porque por más que vos hagas una unión tipo, que acá en realidad, para contestarle lo primero que pregunta, había una planchuela que iba por el medio, o sea, de los rollizos se cortaban, se metía la planchuela al medio, esa planchuela estaba soldada a una planchuela horizontal que iba después vinculada a la fundación, y uno le parece que hay un empotramiento, pero en realidad eso no funciona realmente como un empotramiento, hay siempre como un juego. Entonces, las uniones viga, fundación, que siempre son a través de algún otro elemento, yo no voy a avalar la columna metida dentro de la fundación de hormigón, pero la columna vinculada a la fundación de hormigón siempre para mí es un apoyo articulado. No sé si eso Clarísimo. responde. Sí, sí, es clarísimo. Bueno, pasemos a las preguntas del buzón, de que estamos. Mira, acá hay una pregunta interesante que vincula un poco el tema del material y de la sección. Te Ujú. consultan, en caso de usar cañas de bambú en lugar de rollizos de madera, tanto en cabios como en columnas, ¿cómo es la fórmula de cálculo para elegir el diámetro adecuado en relación a la luz entre vigas y entre columnas? La pregunta surge porque el bambú es hueco y si bien se pueden usar especies con diámetro de más de 12 centímetros, sería bueno saber cuál es su comportamiento a las diferentes solicitaciones al no ser macizo. Bueno, el bambú en realidad, si ustedes ya tuvieron una charla con el arquitecto Saleme, que es un experto en bambú, yo no soy una experta en bambú, la sección, al ser hueca, no es peor, es mejor. ¿Por qué? Porque es una sección más liviana y además vos tenés la parte central que cuando trabaja flexión está el vicio, que te aporta peso nada más en un rollizo. En el bambú vos tenés el material donde lo tenés que tener, alejado del centro, alejado del eje neutro. Lo que tendría que hacer es determinar cuál es el momento de inercia de una sección que es no circular maciza, sino anular. La verdad que no la tengo presente ahora, pero esta fórmula son más vieja que la injusticia. Si usted busca momento de inercia de una sección anular en Google, no corresponde a bambú, a una sección anular, con el espesor que tenga, que son unos pocos milímetros, y lo que sí habría que conocer es la capacidad resistente del bambú. Entonces vos decís, bueno, ¿cuál es la capacidad de la forma? Excelente. Además el bambú tiene cada tanto, en los nudos, no es hueco, tiene como unas tapitas internas. Eso hace que tenga un comportamiento buenísimo, también a corte, o sea, me va generando como puntos de rigidización. Pero si una duda así por ahí sale, me estaría eh, más preparado para responderla. Bárbaro. Bueno, aquí hay una más técnica. Te consulta si recomienda las fundaciones tipo trineo, porque se ven muy eficientes. Los ingenieros calculistas pueden firmar esa resolución de fundación con respecto a responder a la reglamentación vigente CIRSOC 601 y si hay algún detalle técnico, altura de colchón de piedra o ancho de cama donde apoyarlos.
Entiendo que la fundación trineo son sobre rollizo para que sea movible. En realidad hay un par de cosas metidas ahí como un poco mezcladas. Voy a tratar de ver si entendí para dónde va la pregunta. Primero, reglamentación para ese tipo de fundaciones no hay. Un tipo de fundación es una solución. Hay muchas soluciones constructivas que uno hace que no hay un reglamento para esa solución constructiva. Vos lo que tenés que ver es, bueno, primero, cómo va a ser esa estructura sobre la cual se va a apoyar esa fundación. Entonces, voy a apoyar sobre rollizos, ¿cada cuánto van a estar los rollizos? Esa es una parte. Ahí te puede dar la respuesta el reglamento CIRSOC 601. ¿Qué carga recibe cada rollizo? Y dimensionar el rollizo según la longitud y los apoyos que tenés para esa solicitación. Cuando pasamos a la fundación, ya no te sirve el 601. Ahí tenés que conocer cómo es el terreno, qué resistencia tiene el terreno. Si va a ser un manto de piedra, bueno, piedra como suelta, confinada, eh, porque después ahí está el problema. Si la piedra está suelta, no va a tener un problema porque no acompañaste la reglamentación 601. El problema lo tenés porque en donde apoyaste no es una buena solución. Habría que hacer, si es posible, un estudio de suelos para conocer la resistencia del terreno. Sobre ese terreno uno puede hacer mejoras. A veces hay recomendaciones de, bueno, saque el suelo que es orgánico. Obvio, sacamos toda la tierra negra, la tierra esa que no sirve. Armamos una capa de un terreno de piedra. Bueno, ¿qué piedra usamos? Y bueno, tenemos que usar piedra graduada, que le llaman los técnicos. Quiere decir que las piedras se pueden acomodar, una más chica, una más grande, de diámetro no muy grande, eh, y esas piedras se compactan, se van poniendo en capa y se compactan. Cuando vos hiciste eso, generaste un apoyo mucho más estable, a lo mejor, que el suelo sobre el que te estás fundando. Pero si el terreno que te está fundando es un terreno muy arcilloso, por ahí te vas a ir como hundiendo. Entonces, para mí ahí lo que hay que conocer es eh, justamente eso. Y altura de colchón, altura de capa, bueno, será, no sé, 40 centímetros, capaz que más. Pero después lo tenés que trasladar, no sé ahí cómo hace. ¿Cuántas, cuántas personas tirando? Martín Sánchez Acosta contó esa anécdota en la tutoría de que él cuando vivía en el sur eh, había un momento del año en el que, bueno, las casas estaban hechas sobre la fundación tipo trineo y en un momento del año había circulación de casas por las calles. Me Y bueno, encantaría. tenía Acá en que... Córdoba, para los que no son del lugar, hace muchos años había una casa giratoria. Esa casa estaba ubicada acá en un barrio cerca de Ciudad Universitaria, en el centro, que es Nueva Córdoba, y estaba diseñada, ahora está en el Museo de la Industria. Si vienen a Córdoba estaría bueno que la vayan a ver, porque la verdad que es un proyecto muy interesante, muy viejo, de hace más de 50 años debe tener, pero la casa giraba porque estaba sobre unos rodillos y tenía un sistema que permitía orientarla. No es que giraba y daba vuelta a lo loco, no era una calecita, porque si no, pero permitía un giro de ciertos grados para recibir las mejores orientaciones. Y tenía todo un sistema, eh, obviamente que no era de madera, era una estructura de hormigón, ni me acuerdo, metálica, no me acuerdo, que permitía ese giro. Y es como la casa giratoria. Pero acá en Córdoba no tenemos casas que se mueven. No he visto. Nos falta un poco así de hielo, Sí, acá por lo tenés menos. pendiente, capaz que hacer la casa en Villa Yardino y la encontrás en Claro. Altagracia. Bueno, ahí, mira, aquí hay una sobre fundaciones también. Ujú. Te consultan la técnica de fundaciones de plastillera rellena con piedras. ¿Puede enmarcarse en alguna reglamentación para presentarla en los planos para su aprobación municipal? Al igual que la de troncos, trineo, la misma, como también la técnica de- bueno, una técnica de Perú que no está bien escrita. A ver, de Srichas. Bueno, en fin, te lo leo de vuelta si quieres. La La verdad te- que sí, chicras, chicras. sí, no. Ahí Mm. está diciendo Lucrecia. Ah,
Es como bolsas con piedras y... Sí, Son a ver, piedras Lucre. atadas en una red, dice. Ahí está. Pensé que era Y un no, error de tipeo, por eso no le casé. claro, Ahí en está. realidad a mí me da para pensar que con sismo eso te debe absorber parte de la vibración sísmica y entonces no te la transfiere. Es como que vos generas un amortiguador entre el movimiento del suelo y la vivienda. Lo que pasa es que yo no sé si hay algo probado, si no habrá que hacer a lo mejor algunos ensayos, alguna experiencia. Y cuando uno quiere técnicas constructivas diferentes, tiene que avalarse o agarrarse de alguna forma. Si en Perú están y hay una norma que te permita diseñarla y calcularla, lo único que vos tenés que hacer es venir a presentarlo utilizando esa norma. Cualquier cosa que uno haga en el país puede utilizar normas que no sean normas argentinas. Lo que pasa es que cuando vos venís y querés utilizar el Eurocode, que es son las normas europeas, todo el diseño de la estructura que hace tiene que responder al Eurocode. No puede hacer la mitad calculando con el CIRSOC y la mitad con el Eurocode. Pero si vos lo haces así, presentás, bueno, está la norma, y así hice el cálculo y lo presentás. Esto la verdad que no sé, yo no la conozco, así que no tendría esa respuesta. Voy a dejar un video que compartió junto con la pregunta. Ahí lo comparto en el chat. Muy interesante, la verdad. Después te lo envío el mail, Gaby. Ah, dale, dale. Ah, sí, sí, dale, dale, bárbaro. Ahí lo vemos después. No, es que Acá otra, sí. yo creo, discúlpame, que hay soluciones que nosotros acá no se han explorado, o que si se exploraron no tienen un respaldo técnico. Bueno, y alguien lo tendrá que hacer. Bien, perdón, estaba muteado. Y si experimentan, compartan los resultados, como siempre decimos con Armando. A ver, ahí te leo la otra. Para mampostería de fundación bajo tierra, ¿es algún inconveniente hacerlo con bloques de hormigón para reemplazar los ladrillos comunes que habitualmente se hacen? ¿Tienen suficiente resistencia y si la humedad no los deteriora? Es porque los ladrillos se cuecen quemando leña de monte durante mínimo 7 días. Así evitaremos tanto desmonte. Sí, yo creo que no hay ningún problema. Yo he usado muchas veces mampostería de bloque de hormigón. No es que sean menos contaminantes, contaminan de otra forma, pero sí, sí, se pueden reemplazar. Yo creo que la forma menos contaminante es que uno haga un uso eficiente de los recursos. Entonces, utilizar los materiales de la zona, utilizar materiales que dentro de lo posible no sean como esto que dice el que pregunta, o sea, queman leña del monte y eso contamina y además te disminuye el monte que uno no quiere. Bueno, entonces a lo mejor el bloque de hormigón es un recurso que es más adecuado, pero a lo mejor el bloque de hormigón viene de no sé dónde y vos tenés que trasladarlo. Bueno, hay que pensar, yo creo que lo que uno tiene que pensar es cómo va a diseñar y tratar de que el diseño sea racional. No necesitan ser calculistas extremos. La racionalidad, las proporciones, el diseño responsable con el ambiente que nos rodea, el diseño eh, que realmente tenga una lógica y una proporción, va a ser el diseño seguro más eficiente, que menos material va a requerir. El uso de muchos materiales que por ahí si lo tengo que trasladar no me conviene, pero que los tengo en el lugar, o sea, pensarlo desde ahí, ¿no? Pero sí se puede usar, yo siempre me extiendo más de la cuenta, bloques. Y ahí le contesto a Lucrecia, pues estoy viendo perdón, Agustín, me voy a entrometer, la Sí, sí, UNC por debería supuesto. experimentar. Sí, habría que ver qué otros efectos tiene, que no sea solo la disipación sísmica, porque también vos tenés que tener una vinculación con el terreno. Entonces, yo no conozco el sistema, la verdad, se me ocurre pensar que puede constituir un cierto amortiguamiento a los efectos horizontales, pero no sé qué tanto es bueno y qué tanto no es bueno. Y la UNC podría experimentar, está complicado
para experimentar hay que tener a alguien que tenga interés y que además tenga recursos, porque los recursos hoy en día de la universidad pública son bastante limitados. Hay proyectos, hay muchos proyectos por fuera de la universidad, pero que son proyectos que tienen que gestionar no solo la universidad, sino la sociedad, digamos, conjuntamente. Perfecto. Bueno, Gaby, ya respondimos todo lo del buzón. Aparte con esa presentación que hiciste, la primera parte, abarcaste mucho más de lo preguntado. Bueno, yo les quería comentar que, ya que estamos y tengo su atención, que esta semana vamos a terminar el cursado del módulo 3 de bioconstrucción y el lunes que viene, el lunes 7 de noviembre, vamos a empezar con el cursado del módulo 4, que es de tratamiento ecológico de aguas, biodigestión, energías renovables, y ya va a haber un seminario de estufas de alto rendimiento con Pablo Culbaba. Así que también un hermoso módulo. Y recordarles que aprovechen ingresar al foro de experimentación, que es muy lindo el experimento de este módulo, y está re bueno todo lo que están compartiendo. La verdad que hay algunos y algunas que se reembalaron y hicieron muchísimo desarrollo. Y con respecto a los que preguntan sobre los tiempos, las entregas del trabajo y demás, recuerden que el trabajo lo vamos a hacer una única entrega al finalizar la cursada. Así que no se preocupen, vayan avanzando al ritmo de la diplo, porque después con todo el material del módulo 3 más el del módulo 4 se empieza a hacer un poco pesado. Bueno, acá sí que tengo una pregunta más que dice Lucrecia para aprovechar. Si tienen constancia de alguna patología con las fundaciones de plastilleras que son muy comunes. No sé qué es la fundación de plastillera. Por ahí los conozco con otro nombre. A ver, corregime Lucrecia si hace referencia a las que usa, por ejemplo, el maestro Belanco, en donde la fundación pone piedras confinadas, bueno, justo lo que está diciendo ahí, piedras confinadas en bolsas de plastillera. No, nunca he usado esa técnica y no he visto ni patologías ni de ningún tipo, así que no sé. No, la verdad que desconozco. También depende de lo que uno le ponga arriba, ¿no? Hay construcciones livianas que las podés poner arriba de cualquier cosa, del agua si querés. Entonces a lo mejor tiene que ver también con el tipo de estructura que va arriba y el suelo que tenés debajo. Hay terrenos que a veces uno se olvida, piensa en la fundación como que eso te resuelve todo. Y yo me remito nomás a lo que me rodea. En Córdoba, ciudad universitaria, el terreno es muy resistente cuando está seco, pero si se te pincha un caño de agua, se te hace un pozo en un día, tenés un cráter de 3 metros. Y Sí, es un suelo loésico muy colapsable, entonces nosotros fundar algo a nivel superficial sin hacer una platea de hormigón es casi un riesgo tremendo. Ahora, saliste 30 kilómetros a la sierra y no podés cavar, no podés hacer una zanja de 30 centímetros porque es piedra. Entonces, bueno, todo depende de qué tengo debajo y sobre eso cómo es mi lógica para arriba. Y la fundación es simplemente un elemento disipador. Lo que hace es transferir las cargas, vincular la estructura al terreno. Entonces yo tengo que conocer lo que hay arriba, lo que hay abajo, y genero ahí el vínculo mejor. Entonces, si yo pienso en la fundación así, la fundación de pastillera, como a lo mejor funciona bárbaro y a lo mejor es un desastre. O sea, no sé si se entiende el concepto. sí, perfecto. Bueno, no sé si quería decir algo de cierre o... No, bueno, agradecerles a todos y si tienen alguna duda más, aprovechen ahora y si no, bueno, suerte con el cursado y con el trabajo. A ver, acá me consultan. Esa es tuya. Sí, Agustín, tenemos hasta el domingo para hacer la evaluación módulo 3. No, recuerden que el curso es asincrónico, lo pueden hacer a su ritmo, como bien siempre les contesto, pero lo importante es que lo hagan dentro de la cursada. Por eso yo siempre recomiendo que lo vayan haciendo paulatinamente, porque si después se les junta todo al final, es como que es mucho, digamos, con el ejercicio, la autoevaluación final.
Así que, no, la podés hacer la próxima semana tranquilamente, pero háganla para ir despojándose de responsabilidades, porque después explota todo. Bueno, ya quedó claro todo, Gaby, perfecto. Muchísimas Bueno. gracias por esa introducción ese audiovisual tan interesante. Bueno, Así que bueno, muchísimas gracias a todos, a todas. Estamos en contacto por dale. las redes, por la plataforma Bueno, y bueno, recuerden los canales de consulta, de tutoría. bien. Y nos vemos la próxima. Muchas gracias, Gabriela, por tu tiempo y Bueno, por este gracias, aspecto. gracias. Buenas tardes a todos. Hasta la próxima.